Reunión. Vamos a dar comienzo a esta reunión en el nombre del Señor Jesús y bueno, vamos a aprovechar de cantar hartos coritos, así que vayan pensando en algunos para pedir. Podemos cantar primeramente el corito 55, es un corito que me gustaba mucho en la escuela dominical que dice: el camino al cielo es Cristo Jesús, Él es la verdad y del mundo es la luz, no hay otro nombre que nos valdrá, solo Jesucristo nos salvará. El 55. El camino al cielo es Cristo Jesús, Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que nos valdrá, solo Jesucristo nos salvará. Nuevamente. El camino al cielo es Cristo Jesús, Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que nos valdrá, solo Jesucristo nos salvará. El 52 dice: Dios de tal manera este mundo amó que a su Hijo Cristo se lo entregó. El 52. Dios de tal manera a este mundo amó que a su Hijo Cristo se lo entregó, para que cualquiera confiando en Él vida eterna tenga en vez de perdición. Mi mano izquierda. 208 nos dice: sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. El 208. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy
Juanita piensa en un corito, podemos cantar el... 58. Ah, perfecto, ya lo tenía listo. El 58 nos dice: tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, puro y limpio seré si tú brillas en mí. El 58. Brillando, Señor, tenme brillando por ti, puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vuelvas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Solo en ti refugio tendré. El 71 dice: fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. 71. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. El 72 dice: no hay otro tema tan sublime cual Cristo y su amor por mí, más sincero que cualquier amigo es Cristo y su amor por mí. El 72. Tema tan sublime, Cristo y su amor por mí, más sincero que cualquier amigo, es Cristo y su amor por mí. Rompen en mi alma las canciones de fe, de esperanza y de amor. El tema encantador es nuestro Salvador, sufriendo en la cruz por mí. Señora Yolanda o mi madre, ¿algún corito? 93. 93 dice: comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. El 93. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre
Yolanda, ¿algún corito? El 5. El 5. Corito número 5 dice, rebosando, rebosando está mi copa. El número 5. Rebosando, rebosando, rebosando está mi copa. Desde que Él me salvó, grande gozo Él me dio. Rebosando está mi copa. Por último, podríamos cantar el 92, que dice: cantemos la bella historia de Cristo, el buen Salvador, quien vino aquí de la gloria trayendo el mensaje de amor. La bella historia de Cristo, el buen Salvador, quien vino aquí de la gloria, trayendo el mensaje de amor, que el Padre Dios nos ha enviado, su único Hijo Jesús, quien para quitar el pecado, la muerte sufrió en la cruz, aun cuando bajó a la tumba, la muerte vencida quedó, pues nuestro Señor es más fuerte, murió pero resucitó. Es Él el camino al cielo, Él nos prepara un lugar, y es nuestro más grande consuelo, que con Él iremos a estar. Muy bien, les invito a cambiar a los signarios y podemos cantar primeramente el himno 171, que nos dice: escudriña mi corazón, a ti me consagro, Jesús. Concédeme un santo fervor, pues mi alma desea tu luz. El 171. Escudriña mi corazón, a ti me consagro, Jesús. Deme un santo fervor, alma desea, pues mi alma desea tu luz. Me postro a tus pies, oh Señor. El mundo nada es para mí, que vale su gloria o placer. Hallé mi tesoro, hallé mi tesoro, tesoro en ti. Confiado me entrego a ti.
Sálvalo, mi Salvador. Tú solo lo puedes, tú solo lo puedes, potente Señor. Señor, recibí tu perdón, tu gozo y tu paz por la fe. Contigo soy ya vencedor. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, a Cristo el Señor. Muy bien, vamos a tener un momento de oración, así que les invito a que puedan cerrar sus ojos. Dios nuestro Padre, en esta hora llegamos delante de tu presencia, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador, Padre, tu Hijo bien amado, aquel que siendo quien sostiene todo por el poder de su palabra, aquel que estuvo allí acompañando en la creación de todas las cosas, Padre. Él mismo vino a este mundo a tomar una forma de siervo, despojándose de todo, Padre, para cargar sobre sí el castigo de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Padre, te agradecemos porque podemos leer esta verdad en tu palabra, podemos entender de que hay una manifestación tan clara de tu amor para con nosotros, aún sin merecerlo. Tu palabra nos dice, Padre, de que aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando vino el Señor y manifestó esta gracia para nosotros. Y te agradecemos, Padre, porque esta gracia no quedó limitada, porque esta gracia no ha ido perdiendo su intensidad, sino más bien se mantiene vigente hasta el día de hoy. Tú mantienes este mensaje de salvación, Padre, que alcanza a tantas vidas y que también nos va transformando a quienes ya hemos creído. Ayúdanos, Padre, para poder ser luz en este mundo, para poder transmitir tu deseo, Padre, de que no hayan pecadores que se vayan a la condenación, sino más bien que todos procedan en arrepentimiento. Te pedimos por esto, Padre, para que donde tú nos tienes posicionados, Padre, en el día a día, podamos reflejar el mensaje del Evangelio. Padre, te queremos pedir por esto, te pedimos por los hermanos también que no han podido llegar hasta este lugar, seas tú guardándoles, seas tú sosteniéndoles, Padre, seas tú dándole firmeza también en su salud. Sabemos de que han habido días muy fríos últimamente, hay algunos hermanos que están aquejados también por sus vías respiratorias, seas tú guardándoles, Padre, para que puedan reponerse prontamente y puedan también reunirse con nosotros. Te pedimos también por los que están con trabajo, los que están atareados, Padre, los que puedan estar desanimados, aquellos que se pudieron haber quizás apartado. Tú, Padre, conoces la totalidad de nuestro ser, de nuestros pensamientos, te los encomendamos a ti, Padre, para que seas tú obrando en nuestras vidas, seas tú quitando aquello que estorba la comunión contigo, Padre. Ayúdanos también para aprovechar bien el tiempo que tenemos en esta tierra, Padre, para crecer no solo en conocimiento, sino que también en un amor práctico. Te pedimos por estas cosas, Padre, agradecemos porque podemos entonar estas verdades de salvación, refiriendo que el Señor vino y cumplió con esta demanda de justicia y nos salvó. Padre, en esta hora queremos estar delante de tu presencia, con un corazón dispuesto para oír de ti, oír de tu voz. Quedamos delante de ti en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El siguiente himno que les invito a cantar es el 188. El himno 188 dice: lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. El coro es Jesús, mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. El 188. Yo canto. Lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo allá, por su
por su amor y por el Salvador. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Es Jesús mi Salvador, fiel en su constancia, toda mi necesidad suple su abundancia. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento de la vid, vida de ti traiga. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Bien, por último, les quería invitar a cantar un último himno antes de pasar al mensaje, que es el 470. El 470 dice: es tu fidelidad tan grande, oh Padre, tú dices la verdad, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo, tu voz me anima. Mi fuerza es en ti. El 470. El rey, yo no sé. Es tu fidelidad tan grande, oh Padre. Tú dices la verdad, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo. Tu voz me anima, mi fuerza es en ti. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de dártelo. Cada mañana es nueva tu
nuestros enemigos son muy poderosos. Tú eres mi amigo, Dios, fuerte Adalid. En la batalla me das hoy tu ayuda. Vencido no seré, confiando en ti. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de darte honor. Cada mañana es nueva tu gracia. Inalterable es tu gran amor. En tu presencia, oh Dios, hay gran descanso, dulce consolación, perfecta paz. Al ver las glorias de Cristo el Señor, hemos de celebrar siempre jamás. Oh, qué fidelidad, oh, qué fidelidad. Nunca me canso de darte honor. Cada mañana es nueva tu gracia. Inalterable es tu gran amor. Muy bien, ahora viene. Algo afuera que no apilaba. Yo no lo vi cuando vino. No, pero él te dejó un paquete, yo creo. No, pero. Yo no lo vi cuando vino. Buenas tardes, los invito hoy día ¿Y tú a lo leer viste? en Mateo 6, Cuando yo no. verso 9. A ver, cuando yo estaba en la cocina. Leamos en Mateo 6, 9, el Evangelio de Mateo. Es el hijo de Patricia. El Señor enseña a orar a sus discípulos. Dice el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice luego: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta oración es un modelo, no solamente un modelo de oración. Los discípulos tenían que aprender a orar. Los judíos tenían oraciones y ellos les piden al Señor que les enseñe a orar. De todas maneras, cada maestro, cada rabino enseñaba, imagino, cosas como esta, desde asuntos a lo mejor doctrinales o que tenían que ver con la escritura, y también cosas que tenían que ver con hábitos, con asuntos más prácticos como la oración.
que es una parte fundamental de la vida cristiana. Y, y esta oración contiene al mismo tiempo mucha enseñanza. O sea, es algo que parece algo sencillo, eh, pero al mismo tiempo contiene mucha doctrina, porque nos muestra no solamente cómo orar, sino que también cómo relacionarnos con el Padre. ¿Y qué sentido tiene esa relación? Porque uno dice, bueno, yo me relaciono con Dios, tengo comunión con Dios, pero esa relación tiene características, no es como cualquier otra relación o comunión que uno tenga con otra persona. Tener esa comunión con Dios tiene características, tiene como ciertas cualidades y que la entendemos en la medida en que entendemos la relación que tenía el Señor Jesucristo, el Hijo, con el Padre. Es decir, la relación que tenía Dios Hijo con Dios Padre. Y hoy día quiero detenerme en el primer versículo de esta oración, el comienzo. Y lo demás queda para cada uno de tarea, para mí también. Y la primera parte, el encabezado de la oración, es Padre nuestro que está en los cielos. Es decir, ¿a quién va dirigida la oración? ¿A quién va dirigida la oración? Es a quien se está invocando. Porque no se está invocando a cualquier persona, se está invocando a alguien especial, particular. Entonces se parte con aquella persona a la cual va dirigido esto. Como cuando uno escribe una carta, uno escribe a quién se dirige. Estimado doctor, estimado, y ahí le pone el título a la persona y luego viene la carta. Y la oración tiene primero aquella persona a la que se invoca en la oración. Y, y es tremendamente especial acá. Se está invocando al Padre. Vamos a ver primero este versículo en cuanto al Padre. ¿Qué podemos decir del Padre? Segundo, ¿por qué el Señor dice nuestro? Tercero, ¿por qué en el cielo? Y tal vez podamos mencionar un poco acerca de la santificación del nombre. Date la comida. Creo que nos acostumbramos mucho a decirle Padre Celestial, a hablar del Señor como Padre, y, y creo que no necesitamos más detenernos en por qué es un Padre, o qué sentido tiene que Dios sea nuestro mismo Padre. Juan 1.13, lo voy a leer yo, no lo busquen. Lo voy leyendo yo, a lo mejor Felipe lo puede proyectar ahí. Juan 1.13 dice, hablando de los que recibieron a Cristo, de los que recibieron al Verbo, dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los que le recibieron, los que creen en el Hijo, los que han creído en Cristo. Ellos tienen otra naturaleza, porque no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Se está refiriendo que no han nacido según la carne, porque los hijos nacen según la voluntad de sus progenitores. Estos han nacido de Dios, es decir, Dios engendra, Dios tiene hijos. Por lo tanto, le llamamos Padre en primer lugar porque Él nos ha engendrado, ¿ya? Porque Él nos ha engendrado. Él no es, Dios es espíritu. ¿Bien? Dios es espíritu, Dios no es carne, Dios no es humano o de este mundo. Por lo tanto, si somos nacidos de Dios o engendrados de Dios, nuestra naturaleza ya no es solamente humana, sino que nosotros somos ahora espirituales. Por lo tanto, le decimos Padre, le llamamos Padre porque Él nos engendró. Nuestra existencia, nuestro ser, en cuanto a ser espiritual, no este que podemos ver y palpar, somos engendrados de Dios.
Aunque también podríamos decir que incluso según nuestra, por así decirlo, naturaleza en cuanto a la creación, también fuimos creados por Dios. ¿Ya? Pero se le llama a la Escritura a los hijos de Dios, hijos de Dios, aquellos que han nacido espiritualmente de Dios. Y los demás son criaturas de Dios. Por lo tanto, Él nos ha engendrado en primer lugar. Bien, nuestro origen es Dios mismo. Nosotros provenimos de Él incluso espiritualmente. Si hemos creído, como dice acá el pasaje, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Incluso Juan 3:6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que nace de la carne es carne, y el que nace del espíritu es espíritu. Eso es engendrar. Se transmite la misma naturaleza a aquel que es engendrado. Por lo tanto, como Dios es nuestro Padre, entonces nosotros tenemos la naturaleza de Dios, espirituales. ¿Ya? Voy a leerles también en Romanos 8:16. Miren lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay una evidencia interna, hay un testigo en nosotros, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros, si es que somos hijos de Dios, Él da testimonio, testifica frente a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si hemos creído, si hemos recibido al Señor Jesucristo, deberíamos tener este testimonio. Debería estar en nosotros esta certeza, este sello indeleble de que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y como nosotros ahora somos espirituales, si es que hemos creído, entonces el Espíritu nos puede revelar, se puede comunicar con nosotros, porque ahora nosotros hablamos el mismo lenguaje del Espíritu de Dios. ¿Ya? Eso es algo que está en nosotros, dentro de nosotros. No soy hijo de Dios porque asisto a una iglesia o porque mis padres son cristianos, sino porque en mí ha habido un nuevo nacimiento, y un nuevo nacimiento producido por Dios. También hay un sentido o hay una razón para decir que somos hijos de Dios. Esto lo vamos a leer en Efesios 1:5. Vamos a leer varios pasajes. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está el concepto de la adopción. La adopción. Habiéndonos predestinado, es decir, Él fijó, trazó para nosotros previamente, en el pasado, en la eternidad, hace mucho tiempo, Él estableció para nosotros un destino o por así decirlo, una vida, un propósito. Y ese propósito era ser hijos suyos, ¿bien? Mediante una adopción. Es decir, aquellos que no tenían nada que ver con Dios, aquellos que eran hijos de otro y que por lo mismo estaban en desgracia. No era bueno para nosotros ser ajenos a Dios. No era bueno para nosotros ser hijos, a lo mejor, de los deseos o del príncipe de este mundo, o ser hijos incluso de un padre en este mundo. Había una especie
de desgracia en nuestra vida por esa razón, por no ser hijos de Dios. Pero el Señor va, nos toma y nos adopta y nos hace hijos suyos. Y cuando somos hijos de Dios, nuestra vida cambia radicalmente, cambia de la tierra, ¿cierto?, al cielo. Cambia en 180 grados, cosas que antes no teníamos, ahora las tenemos. Cuando había a lo mejor falta de amor, ahora en nosotros hay amor. Cuando no había gozo, ahora en nosotros hay gozo. Y el viejo Tan cuando solo pensar en la viejo. bendición de un niño, de una niña, al ser adoptados por ¿Esto qué? dos padres, buenos todavía está padres, aquí. que lo van a Claro. cuidar, que van a proveer Ya, para digamos. ellos, no solamente lo material, sino que también afecto, Yo estaba por mañana. estabilidad. Sí. Cuán grande bendición para ellos, cuánto más para nosotros el haber sido adoptados hijos suyos. Nuestro destino, nuestra vida ha cambiado. Ahora, ¿qué significa ser hijo de Dios? No solamente privilegios, bendiciones, no solamente una naturaleza distinta, sino que también ahora, así como los hijos se parecen a los padres, nosotros también tenemos que parecernos a nuestro Padre. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldijeren, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, hay una manera de ser de Dios, hay algo en su carácter. Cuando alguien maldice a Dios, cuando alguien persigue a los cristianos o se declara enemigo de Dios, Dios no lo consume, no lo destruye en el instante. Cuando alguien desobedece a Dios, cuando alguien es injusto, el Señor no lo enjuicia de inmediato. El Señor es misericordioso. El Señor es tardo para la ira, es grande en misericordia. El mismo Señor Jesucristo, cuando le estaban crucificando, Él siendo Dios mismo, y Él teniendo todo el carácter, toda la esencia, la forma de ser del Padre, la comunicó al Hijo. Todos pudieron darse cuenta cómo era Dios Padre viendo el caminar y la conducta de Jesucristo. Y Jesucristo era misericordioso. Cuando alguien le maldecía, le abofeteaba, cuando alguien le insultaba, Él no pagaba, no devolvía, ¿cierto?, por ese mal algo malo, sino que Él pedía que el Padre los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Entonces esa es la manera de ser del Padre. Y acá nos dice la palabra, nos manda, dice, amar a nuestros enemigos. Es decir, podríamos hacer el simple ejercicio de identificar a aquellas personas que podríamos decir que nos hacen la vida imposible, que podríamos decir son enemigos, porque no sabemos por qué, pero por algún motivo nos hacen daño, aquellos que nos maldicen, aquellos que nos menosprecian, ¿cierto? Y no solamente eso, nos dice que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. La Iglesia, por supuesto, ha vivido esto. Hemos leído en el libro de los Hechos cómo aquellos que anunciaban el Evangelio, dedicaban al Señor, fueron perseguidos, fueron ultrajados, y no correspondía maldecir, sino que ellos glorificaban al Señor y también hacían todo lo posible para que ellos pudiesen creer. Entonces, no es que esto yo lo cumpla, esto es un desafío diario y que siempre tenemos que recordarnos cada vez que queremos retribuir aquello que se nos ha hecho de mal y pensamos en alguna manera que la persona pague, ¿cierto? Pero el Señor no es así, el Señor es misericordioso. ¿Y qué hace el Señor? Dios hace algo, un ejemplo práctico acá. Dice, hace salir su sol sobre malos y buenos. Ese sol que tanto echamos de menos en invierno, que si tuviésemos 3 días de sol, ¿cierto? Para salir, para tomar un poco de vitamina ahí al sol,
o para que la ropa se seque más rápido, o para ir a pasear sin tener que ir tan abrigado. Ese sol sale sobre bueno y malo. Personas que hacen cosas horrendas en este mundo pueden levantarse un día y disfrutar del sol. Un sol que lo creó Dios, que Dios lo hace salir, que lo sustenta Dios, y Dios en su gracia, en esa gracia extendida abiertamente, permite que personas que hacen cosas terribles, aquellos incluso que maldicen a Dios, puedan disfrutar estas cosas. Y también, no solamente el sol, dice que hace llover sobre justos e injustos. Cuando hay sequía y se necesita la lluvia, el Señor también, a los pueblos que son injustos, aquellos pueblos que a veces andan muy apartados de Dios, sobre ellos también envía lluvia. Y ese es el carácter de Dios. Dios es misericordioso. Entonces, si Dios es nuestro Padre, nosotros deberíamos imitar esa manera de ser. Cuando alguien nos haga mal, antes de pensar en cómo se la devuelvo, pensar, bueno, el Señor no es así. El Señor es misericordioso. El Señor, a pesar de que lo maldecían, Él bendecía. Entonces, ese es un aspecto también de ser hechos hijos, de ser hijos de Dios. Lo otro, según Mateo, ahí cerquita, según Mateo 3:17, dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, Hijo amado. También sabemos por la Escritura que Cristo es el unigénito del Padre, ¿cierto? El unigénito. Hay un Hijo que es como ningún otro hijo, que no hay otro hijo, a pesar de que muchos se llaman hijos de Dios, hay uno que es único, que no hay otro como Él, no hay otro en su tipo. Y es el Hijo de Dios, y es Jesucristo. Se podría desplegar de esto que tal vez solo el Señor Jesucristo tiene el derecho de poder decir, yo soy hijo de Dios. Y Él oraba al Padre, mi Padre. Él tenía esa, podía decirlo con propiedad. Nadie más podía hacerlo. Nadie más podía hacerlo. El Señor era el único que podía producir que Dios mismo dijera, que el Padre dijera, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado. A Él oíd, en Él me contento. Es decir, el ser hijo de Dios es algo único, que el Señor Jesucristo era el único que podía ostentarlo, por decirlo de una manera. Por lo tanto, que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios es producto de eso. Bien, es producto de eso. El Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Según Romanos 8:29, miren, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, aquellos que conoció, Dios los conoció desde antes porque Él todo lo sabe, aún en los tiempos pasados Él ya nos conocía, también los predestinó, se repite esta palabra, ¿para qué? ¿A qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, según la imagen del Hijo, Él nos hace a esa imagen. Cuando uno toma un modelo y hace un dibujo, yo quiero aprender a dibujar planta, entonces uno toma un modelo, toma una imagen de una planta y copia la planta, ¿cierto? Así el Señor toma la imagen del Hijo y nos hace según esa imagen. Para eso nos predestinó. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que como Dios va a redimir a muchos y los predestinó para que fuesen hechos conforme o fueran
transformados, fueren moldeados según Jesucristo, eso hace que el Señor Jesucristo se convierta no solo en el unigénito, no en aquel que es único, sino ahora en el primogénito, porque ahora hay muchos hermanos. Ahora Jesucristo va a tener muchos hermanos y Dios va a tener muchos hijos. ¿Bien? Por lo tanto, es por eso que el Señor Jesucristo puede decir Padre nuestro, Padre nuestro. Él no dice Padre mío. Por un lado, el efecto de su obra, que ahora se incluye a los muchos, que se incluye a los que son hijos también. Esto es producto de la obra del Señor, Padre nuestro. Por otro lado, Él, por así decirlo, comparte. Esa relación que tiene con el Padre la abre para que nosotros también la tengamos. Esa relación perfecta, esa relación que en Él producía gozo, esa relación que a Él le permitía tener revelación del Padre, esa relación que a Él le sostenía firme siempre, Él nos dice, mira, tú también puedes tener esta relación con el Padre. Tú también puedes decir ahora, Padre mío o Padre nuestro, si quieres. Y esto también al mismo tiempo nos enseña a nosotros porque cuando ellos le preguntan cómo orar, Él les da este modelo y en el modelo dice Padre nuestro. Entonces, esto nos muestra a nosotros que nuestra relación con el Señor, si bien es personal, al mismo tiempo es colectiva, es comunitaria. Nosotros cuando oramos al Señor, oramos en espíritu, ¿cierto? Y en espíritu estamos unidos a todos aquellos que han creído en el unigénito, a todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo. No soy yo solito con mi Dios o con mi Padre, sino que mi oración incluye a los demás, incluso si la hago solo. Incluso si la hago solo. Yo oro como parte del cuerpo de Cristo, como aquella gran familia de Dios, junto a todos los que han sido redimidos. Mi oración llega hasta la presencia del Padre. Y eso es bueno porque nos da sentido de cuerpo, no solamente del yo, de mi fe, de mi experiencia con el Señor, de mis peticiones, sino que mi oración se abre a las peticiones de los demás, a las necesidades de los demás, al sentir de toda la congregación. Y el Señor nos enseña aquí en esta oración a hacerlo así, Padre nuestro. Es decir, el Señor nos enseña a relacionarnos con el Padre como un conjunto, como una familia. Alguien escribía que no hay un Padre nuestro sin un nosotros. Si el Señor no hubiese redimido a los muchos, jamás hubiésemos estado nosotros entre ellos. Si no hubiese un nosotros, no podríamos decir Padre nuestro, porque solamente el Señor Jesucristo puede decir Padre mío, y Él ha generado este nuestro, ¿cierto?, en el cual nosotros somos parte. Y no habría un nosotros sin un Padre. Jamás hubiese habido un pueblo, una iglesia, un cuerpo de Cristo sin el Padre, sin un Padre. Por lo tanto, nuestra oración es en compañía de los redimidos. Por último, antes de terminar, nos dirigimos al Señor que está en el cielo. Y eso es súper importante, súper importante. Primero que todo porque Él está en su morada, Él está en un lugar que no es este mundo, ¿ya? No es este mundo. En segundo lugar porque desde ese lugar donde está Él, del cielo, descendió Cristo. Y en Cristo yo también vengo del cielo. Mi origen, como es espiritual, no es de este mundo, es celestial, es de allá. Yo estoy orando a mi Padre que está en aquel lugar que es, en el fondo, mi hogar. ¿Bien? Estoy orando mediante la fe y entrando en su morada. Eso es
también súper relevante porque tiene que ver también con la santidad, con aquella gloria y santidad que hay en su morada. Cuando yo me acerco a la presencia de Dios, ya sea solo o con los hermanos, estoy entrando en un lugar que es santo. La oración, cuando se la enseñábamos a los niños en el colegio o en los colegios cristianos, siempre se les decía que era hablar con Dios. Pero también nos costaba de repente explicarle que no era solo hablar, no era solo mandarse mensajes con Dios, sino que era entrar en su presencia, era entrar en un lugar. Así como Moisés cuando se encuentra con este arbusto en llamas, donde estaba la presencia de Dios, y Dios le habla, así también nosotros entramos en la presencia de Dios. Y el Señor nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, entramos al lugar de Dios, más que Dios entrar a nuestro lugar, porque Jesucristo ya vino, ya se acercó a nosotros, ahora nosotros mediante la fe nos acercamos a su morada. Y eso implica santidad, implica gloria y son cosas, es un lugar donde podemos estar mediante la fe por la obra que el Señor ha hecho en nuestro favor. Finalmente, es importante esto porque el Señor elimina las distancias, elimina las diferencias. Si antes éramos de un apellido distinto, si antes éramos de una raza distinta, si antes éramos de diferente país, de diferente clase social, cuando decimos Padre Nuestro, ahora estamos afirmando que todos somos una familia. Entonces todas esas diferencias que habían quedan eliminadas completamente y nos acercamos al Señor como un grupo que no tiene ninguna barrera. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 5:9, que se leía el domingo. Aquel que es digno de desatar los sellos, de abrir el libro. Cuando el Cordero tomó el libro, hubo adoración. Y el contenido de esta adoración dice lo siguiente, el 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De todo linaje, de cualquier raza, de cualquier casta, de cualquier origen, de toda lengua, imagínense. En el cielo va a ser si uno pudiese, si conserváramos nuestros rasgos raciales, va a ser súper diverso porque va a haber de todo linaje, pueblo y nación. Pero todos van a ser la misma familia de Dios allí adorando. Y también en Efesios 4:6. Dice el 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, y el 6, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos. Y terminamos mencionando que esto es necesario porque el Señor produce unidad, unión, comunión. El Señor convoca hacia Él. Cuando uno empieza a fijarse, por ejemplo, a pensar de manera muy individual o a fijarse a poner excesiva atención en aquello que no une. ¿Cuántos problemas han habido porque se privilegia a veces asuntos, por ejemplo, de cultura o de apellidos de familia en la obra del Señor? Y uno ve que realmente eso va como en otra dirección. El Señor dice, eso ya no vale. Eso ya no vale.
Es cierto que nuestros lazos con personas que son más semejantes a nosotros son fuertes, pero el Señor nos llama hacia Él, nos convoca hacia Él, hacia su persona. Un Dios y Padre de todos. Ese es el Padre hacia el cual oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Podríamos dejarlo hasta ahí. Santificado sea tu nombre, queda pendiente. La necesidad de santificar el nombre del Señor, aquel nombre que el pueblo de Israel y el mundo han manchado. El Señor nos ha dado su nombre, el Señor nos ha revelado su nombre, y el nombre se usa en vano, el nombre se blasfema. Es por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos también la misión de santificar ese nombre, de santificar ese nombre. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos por tu palabra, gracias por estos pasajes que nos muestran cómo debemos relacionarnos contigo, en qué manera podemos parecernos a ti, Padre. Gracias por habernos dado esta nueva vida, esta vida según Dios, esta vida que es para ti. No podemos jactarnos de ella, ni podemos usarla para otra cosa. Te la debemos a ti, Señor, y solo nos queda agradecerte y dedicarla a ti en servicio. Padre, también gracias por no dejarnos solos. Si alguna vez estuvimos solos, si alguna vez estuvimos apartados, separados, divididos, hoy tú nos has unido, has reconciliado todo aquello que estaba separado, todo lo has convocado, lo has reunido en Cristo. Gracias, Padre, por formar este pueblo, esta familia de la cual somos parte. Rogamos tu bendición para cada hermano que ha venido el día de hoy, los que se han conectado. Rogamos por aquellos que están enfermos, por aquellos que no han podido venir. Señor, fortaléceles, anímales. En el nombre del Señor Jesús. Amén.